Sean todos muy bienvenidos a la Casa América y a este acto tan significativo y tan navideño ya casi, titulado 25 años de la publicación de Menéndez Pelayo Digital e inicio de la Biblioteca Virtual de Polígrafos. Hoy nos reunimos precisamente para conmemorar un hito importante en la difusión del conocimiento y la cultura, un esfuerzo que ha permitido que las obras de Menéndez Pelayo sean accesibles a un público más global. La Casa América se enorgullece de acoger este evento, ya que nuestra misión es promover el diálogo cultural y académico entre España y América, la comunidad iberoamericana, y Menéndez Pelayo, con su vasta obra y su profundo conocimiento de la literatura, la historia, representa sin duda un puente entre ambas culturas. Su legado no solo enriquece nuestro patrimonio literario, sino que también fomenta la reflexión sobre la identidad y la diversidad cultural que compartimos. Hace 25 años se lanzó el disco Menéndez Pelayo Digital, un proyecto pionero que no solo digitalizó las obras completas de este tan ilustre autor, sino que también sentó las bases para la creación de la Biblioteca Virtual de Polígrafos de la Fundación Ignacio Larramendi, a quien damos la enhorabuena por su 25 aniversario. Este esfuerzo ha transformado la manera en que accedemos a la literatura y al pensamiento, permitiendo que las obras de Menéndez Pelayo y su epistolario estén al alcance de todos, en cualquier lugar y en cualquier momento. La digitalización ha sido un catalizador para el crecimiento exponencial en el acceso a estas obras, lo que también contribuye al enriquecimiento de nuestra cultura compartida, facilitando el estudio y la investigación por expertos y simplemente por usuarios. El hecho de que este proyecto haya sido reconocido como un caso de estudio por instituciones de renombre, como por ejemplo la Biblioteca Digital de la Unión Europea, subraya la importancia de este concepto de digitalización en la preservación y difusión del patrimonio cultural. En este acto contaremos con la participación de destacados ponentes que aportarán su visión y conocimiento sobre la obra de Menéndez Pelayo y su impacto en la cultura. Les doy la bienvenida y les agradezco su participación a Félix de Azúa, miembro de la Real Academia Española, doctor en Filosofía y catedrático de Estética, a Jon Juaristi, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alcalá y director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, y a Javier Ajenjo, director de proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a ustedes por asistir a este acto. Buenas tardes nuevamente. Yo digo buenas tardes en el sentido que tiene buenas tardes. A veces ocurre que alguien dice buenos días y algún escéptico dice lo serán para usted, o con el tiempo que llevamos, porque se pierde ese valor de que lo que estamos haciendo es una exhortación, un deseo, ¿no? Les deseo a ustedes buenas tardes, no es que describo que esto sea una buena tarde, y creo que es la mejor manera de empezar deseando que esta tarde para ustedes sea una tarde que no sea una tarde perdida, sino todo lo contrario, una tarde interesante. Después de dar las buenas tardes, evidentemente los agradecimientos. En primer lugar, a la Casa de América y a la bienvenida calurosa que nos ha hecho León de la Torre, director general. Por supuesto, gracias a todos ustedes, porque todos sabemos que en estas épocas del año es difícil encontrar un momento, porque digamos que las citas, las actividades, los encuentros, los compromisos florecen de una manera exponencial, y por ese motivo el hecho de que ustedes estén aquí significa que han privilegiado, que han elegido estar aquí a estar en otras muchas partes en las que seguramente serían muy bienvenidos. Así que gracias a todos. Gracias naturalmente a los ponentes que van a participar esta tarde, y gracias pues a la Fundación Ignacio Larramendi, que es
quien promueve este acto, y yo le doy las gracias como parte de la Fundación y al mismo tiempo como usuaria. Me parece que todas las consideraciones que ha hecho el director son muy acertadas, y yo todavía iría más. No es solo importante lo que vamos a hablar hoy, no es solo importante porque nos acerque la figura de Menéndez Pelayo, grandiosa como se sabe, sino porque, como también ha dicho, ha sentado las bases desde un punto de vista tecnológico. Es decir, aquí no se trata solo de reunir la obra de Menéndez Pelayo, sino de hacerla accesible. Digamos que este concepto que cada vez resuena más y cada vez es más importante, de accesibilidad, es justamente lo que subraya esta idea. Cuando se publicó este disco, el CD-ROM, que efectivamente, como no sé quién decía, ahora seguramente un jovencito ni siquiera ha oído nunca hablar eso de CD-ROM, que en su momento era algo absolutamente novedoso, pues el hecho de que se pudiera hacer esta obra, que tiene, Javier, corrígeme si me equivoco, la obra de Menéndez Pelayo son algo así como 63.000 páginas. Bueno, yo esto lo digo siempre porque a veces lo técnico no se entiende bien, pero creo que todo el mundo entiende que 63.000 páginas en un disco o a golpe de un clic es algo fascinante. Y no solo eso, no solo que se reunieran, sino que se reunieran con todos los estándares técnicos que permiten que estén en texto libre, es decir, que se pueda hacer una búsqueda libre. No simplemente que estén, como algunas personas todavía piensan, que se trata como de fotocopias una detrás de otra y que están los libros fotocopiados, sino que se puede buscar. Ya Javier nos abundará en los detalles, pero sí es importante, bueno, esto lo digo como usuaria no especializada en el disco, y después en la biblioteca virtual que está disponible en la web de la Fundación Larramendi, está también el epistolario. Entonces, además de la obra que de por sí escribió Marcelino Menéndez Pelayo como obra, está todo su enorme epistolario con personas de todo tipo de la cultura. Por lo tanto, permite hacer búsquedas como qué le dijo A, se escribió con, qué hablaron de ese tema. De hecho, yo considero que es muy divertido hacer la prueba, ¿no? Es decir, a ver qué dijo, si dijo algo de Japón, o qué le dijo el otro día miré con el motivo del bicentenario de Juan Varela, pues saber, se hablaron, se escribieron, qué dijeron. Entonces, esto me parece que también acerca más al público en general el concepto de lo que estamos hablando. No quiero extenderme porque no es mi papel, pero sí quiero decir que el disco fue promovido, fue la idea de que nos reúne aquí, que yo tengo el orgullo de representar en cuanto miembro de la Fundación, y sobre todo en cuanto hija, que es el impulso de Ignacio Hernando de Larramendi, que como muy bien contaba Javier hace ya unos años, en 2008, en la presentación en el Instituto Cervantes de las bibliotecas, del proyecto de las bibliotecas virtuales, cuando estuvo en Santander y estuvo en la biblioteca Menéndez Pelayo y vio toda la recopilación de textos que había hecho, no solo suyos en este caso, sino de biblioteca, dijo una frase que yo reconozco perfectamente a mi padre: esto no puede quedar así. Es decir, si está todo aquí, bien, pero está aquí, hay que venir a Santander, que efectivamente es una ciudad maravillosa que a todos nos agrada, pero
no es, digamos, no es muy práctico. Entonces, la idea siempre de esta persona, de este personaje que es mi padre, nuestro padre, porque estamos aquí varios hijos, que es de ir más allá, ¿no? Esta visión de futuro y de mayor alcance, ¿no? Es decir, no me limito a decir, qué interesante, aquí ha reunido todo el pensamiento, que es lo que había hecho Menéndez Pelayo, reunir todo el pensamiento, digamos, iberoamericano, sino esto vamos a ir más allá, vamos a ver cómo esto se puede poner a disposición, porque si hay algo que caracteriza a Ignacio Hernández de Larramendi es que es un visionario, pero un visionario al servicio de la sociedad, que de visionarios a veces tenemos ya más que suficiente cuando lo que se trata es de convertirse uno en el protagonista. Bueno, por ese motivo se puede considerar también que esta obra es una de las primeras que muestra esta caracterización de Ignacio Hernández de Larramendi como pionero de las humanidades digitales, es decir, contribuir con todos los medios técnicos y tecnológicos que cada vez avanzan más a la difusión del conocimiento y de la cultura y a la democratización, es decir, que no sea solo cosa de expertos, sino la posibilidad de poner a disposición de todo el mundo el acervo cultural, que de primera mano. Ahora que hablamos tantos de los bulos, de los fake news, pues aquí uno puede, si está interesado en los temas, ir directamente. Esta obra es realmente una empresa, que es lo que un empresario tiene que hacer, una empresa, pero en el sentido de la palabra antiguo, en el sentido que viene recogido en la academia, ¿no? Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo, es decir, una empresa como las empresas de Don Quijote, de los caballeros andantes. Bueno, por ese motivo quiero terminar, puesto que nos va a acompañar aquí, ahora presentaré nuevamente a los ponentes, nos va a acompañar Félix de Azúa, que va a hablar del libro de la poesía de la época de Juan II, con una poesía de Juan II, recogida en el Cancionero de Baena, y que me parece que recoge este espíritu que impulsó esta publicación, que es: cierto es que la firmeza es raíz de la bondad, en muy extraña maldad, poderío con flaqueza, una mala mezcla, poderío con flaqueza. Bueno, pues sin más, voy a ceder la palabra en primer lugar a Félix de Azúa, que ya ha presentado el director y que va a hablar de comentar el libro de la poesía de Juan II, puesto que además es de muchas otras cosas, de miembro de la Real Academia, de catedrático de estética, escritor en general, es un gran poeta y por lo tanto es muy natural que haya escogido este libro. A continuación hablará John Juaristi, que además de las características que ya se han dicho, también es poeta, y un gran poeta. Y como me decía ayer, que era muchas cosas, ha sido muchas cosas, que eras muy ex de muchas cosas, pero yo digo que un ex es para toda la vida. Es decir, que eso tiene mucho valor. Y después, por supuesto, pues hablará ya en último lugar Javier Ajenjo, que es, es aquí el que realmente ha sido la mano, la cabeza, el pensamiento que ha logrado que esto se llevara a cabo, y que es sobre todo es un miembro del cuerpo facultativo de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos. Yo recuerdo todavía la magnífica intervención en ese acto que ya he citado, el 4 de diciembre de 2008 en el Instituto Cervantes, que decía, citaba el verso quizá apócrifo de Virgilio sobre el de las abejas, como era, si vos, ¿cómo es?
No, Boris. Eso es, que decir, como las abejas, los bibliotecarios, ¿cómo es? Para vosotros, pero no para vosotros, con vosotros. Es decir, que el bibliotecario, al igual que esta obra, al igual que Ignacio Hernández Larramendi, tienen esa vocación de servicio. Es un trabajo que no es para alumbrarse a uno mismo, para destacar a uno mismo, sino para hacer un servicio. De las muchas cosas que se pueden decir es que ha sido fue durante unos años, director de la Biblioteca Menéndez Pelayo, que efectivamente es algo que no es fácil y por oposición porque tiene unos requisitos tan difícilmente alcanzables que, si no recuerdo mal, está sin director, ¿no? Porque no hay otro igual, Javier, no hay otro igual. Así que sin más preámbulo, pues cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Habrán visto en los carteles que tenía que haber venido Álvaro Pombo. Yo no soy Álvaro Pombo. Me habría gustado mucho serlo, primero porque le tengo un gran respeto y admiración. Es un colega mío, le veo todos los jueves en la academia, pero está malito, está realmente mal. Y mi amigo John, aprovechándose de la amistad que nos une, prácticamente me puso una pistola en la cabeza y aquí me tienen ustedes. Pero suceden dos cosas. Una, que no he tenido apenas tiempo para preparar nada, entonces simplemente procuraré no aburrirles durante unos pocos minutos. Y lo segundo es que me había traído para la exposición una serie de citas de don Marcelino, citas estupendas, y me he dejado el libro en casa. Con lo cual va a ser horroroso porque voy a tenerles que decir cómo era la prosa de don Marcelino. Ustedes perdonarán. Les voy a contar una experiencia personal. Ya ven ustedes que esto parece un programa de televisión. Una experiencia personal con Menéndez y Pelayo que ha tenido lugar este último mes. Estoy hablando de algo muy reciente, ¿no? Y que es la razón por la que mi querido John me ha conminado a estar aquí en el homenaje al gran polígrafo. Yo apenas había leído 4 cosas de Menéndez Pelayo. Por descontado había leído, como prácticamente todo el mundo, el célebre libro sobre los heterodoxos, ¿verdad? Pero también, como mucha gente, lo había leído simplemente buscando los lugares en donde escribía más barbaridades contra alguien, con su prosa iracunda, simplemente porque esos eran los interesantes. Entonces, una vez don Marcelino se metía coléricamente con alguien, había que ir a leer el libro inmediatamente, ¿no? Es algo que también cuenta Juan Goytisolo, es decir, es por donde empezó a encontrar las lecturas más interesantes de su vida. De modo que, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando comencé a leer Poetas de la corte de Juan II? Es un volumen, el que me he olvidado, es un volumen de Austral de unas 300 páginas, un libro fabuloso que todavía se puede encontrar por internet en estos lugares en donde ofrecen libros de ocasión y tal y cual, pero si lo van a comprar, que a lo mejor lo hacen, miren bien, porque en algunos sitios lo ofrecen por 6 euros y en otros por 30. O sea que el mundo de internet es una jungla. Pues bien, el libro de Poetas de la corte de Juan II, que por cierto me lo pasó Mario Crespo, una de las personas que más sabe sobre Menéndez Pelayo, y que nunca le agradeceré bastante. Pasó un libro que además es un libro de expurgo de una biblioteca de Santoña, o sea que es un ejemplar ilegal. Bien, pues
Cuando lo leí fue un verdadero choque. Y ahora voy a ser uno de los más enganchados a la edición online que antes nos presentaban, porque realmente me ha fascinado el personaje. Primera sorpresa, la prosa. La prosa de Menéndez Pelayo yo no me había fijado porque en los heterodoxos simplemente iba mirando a ver a quién acusaba de mayor lascivia para comprarme el libro inmediatamente, entonces no me fijé en la prosa. Pero la prosa de don Marcelino es extraordinaria. Yo no lo sabía y no me lo habían dicho, mis amigos sabios no me lo habían dicho. Sí, después. Es uno de los más grandes prosistas de su generación y posiblemente por encima de todos, es maravilloso. Entonces, bueno, aquí tenía una cita, les iba a leer un trozo admirable, pero claro, era bastante largo además, o sea que no se lo puedo leer. Lo tendrán ustedes que leer. Está en la página 13 de la edición de Austral. Bien, pues el libro es una crónica que cubre, por cierto, el libro en realidad no lo publicó él. Como tantas otras veces sucede mucho con Ortega y Gasset, por ejemplo, que los libros esos que conocemos, ¿no? Velázquez, La caza y los tal, nunca los hicieron así. Los han hecho discípulos suyos, los han publicado en forma de libro, pero luego cuando vas a las obras completas online no los encuentras, claro, pues que no existieron en tanto que obras del caballero. Pues bien, este libro, reunido por un discípulo suyo, es una crónica que cubre de 1419 a 1454. Y es una panorámica fascinante de una corte muy particular, la de Juan II y su valido Álvaro de Luna, pero está vista desde la literatura, de modo que la descripción literaria se muestra mucho más sugerente que la de la historiografía científica. Si quieren ustedes que muestra los sucesos, no muestra los sucesos en su encadenamiento, típico de la historiografía, sino desde el efecto que causan esos sucesos sobre las gentes que los viven. Es algo completamente distinto, ¿verdad? Es como el paisaje romántico. No es un retrato de lo que hay por ahí fuera, sino el efecto pasional que produce en aquellos que lo contemplan. Entonces, la crónica de Menéndez y Pelayo no es una crónica histórica, es una crónica pasional. Y al ser la crónica literaria, los poetas de la corte de Juan II se llama, al ser una crónica literaria, es como si pudiéramos vivir aquella época no desde el relato neutral, objetivo de un historiador, sino desde el punto de vista subjetivo y pasional. El momento de la corte de Juan II se trataba de un momento crucial, cuando la influencia francesa, que había dominado toda la Edad Media española, comenzó a oscurecerse debido al brillo cada vez más fuerte, cada vez más relampagueante de la cultura italiana. Fue como un cambio de planeta, realmente. El deslumbramiento fue velocísimo y, una vez más, pasional. Y ahora les había traído una escena casi cinematográfica que no se la puedo ver, pero está en la página 21. Y en ella, Menéndez y Pelayo describe cómo la pasión de esa corte, la de Juan II, por la cultura italiana era de una dimensión desconocida. Entonces cuenta cómo Juan II había enviado una embajada a Leonardo Aretino, un florentino, tampoco muy relevante, y los embajadores le hablaron a Aretino rodilla en tierra. Claro, que los embajadores de un rey se postraran delante de un mindungui florentino era bastante representativo de la pasión italiana. El estudio de Menéndez Pelayo cuenta
la vida y la obra de 6 literatos, estos poetas, son poetas en el sentido antiguo, ¿eh? Son prosistas y poetas, y cronistas y todos. Bueno, pues la vida de 6 literatos que resumen perfectamente el giro revolucionario que se estaba produciendo, el paso, digamos, de la herencia francesa a la herencia italiana, ¿no? Y son don Enrique de Villena, el nigromante, Fernán Pérez de Guzmán, el marqués de Santillana, Juan de Mena, Juan Ruiz del Padrón y Mosén Diego Valera. Son estas 6 figuras, ¿no? Son 6 exquisitas biografías, pequeñas biografías literarias, y su importancia, por cierto, muy olvidada en los estudios actuales. Yo dudo mucho que haya algún chaval que en este momento lea un solo verso de Juan de Mena. Todavía el marqués de Santillana aún tiene un pase, ¿no? Y se lo den con las serranillas y las vaqueras y estas cosas. Pero desde luego Juan de Mena. Pues bien, son exquisitas pequeñas biografías cuya importancia es debida a que por primera vez unos escritores, cuando todavía no existía ni el concepto, unos escritores tomaron en serio su vocación, o su gusto, o su placer, como una de las bellas artes. Y aquí tenía otra cita, hasta la página 30, en la que don Marcelino cita el testimonio de uno de ellos, ¿no? Explicando cómo algo que hasta ese momento había sido o bien una tarea de cancillería, escribir cosas políticas o correspondencias, etcétera, etcétera, o bien poemas, pero poemas en un sentido todavía medieval, ¿no? Como los cantares y estas cosas, de pronto empiezan a tomarse en serio, por decirlo así, y empezar a considerarlo tan artístico, entre comillas si quieren ustedes, como la música o como la pintura o como la arquitectura. Por primera vez aparece en España el arte de escribir de modo consciente y racional. Los 6 personajes son fascinantes, todos y cada uno de ellos, por lo que tienen de exploradores de una lengua que se está formando. Pero de todos ellos hay 2 que sobresalen como cimas y ellos dominan el grueso del volumen. Son el marqués de Santillana y don Juan de Mena. Ellos ocupan 200 de las 300 páginas del volumen, ya ven ustedes la importancia que le conceden, ¿no? Y son 2 pequeñas pero muy notables biografías que ponen de manifiesto el entendimiento y la pasión que el propio Menéndez y Pelayo mostró por la literatura. Antes les hablaba de los heterodoxos. Otra de las cosas graciosas, don Marcelino, claro, al escribir sobre los heterodoxos, lo escribió contra los heterodoxos. Pero algunos eran muy buenos literatos. Entonces ves al pobre Marcelino tratando de combatirlos y al mismo tiempo deslumbrado por la belleza de la prosa que está comentando y al final acaba poniéndose de su lado. Como esta es una breve narración de mi experiencia personal, debo decir que uno de los rasgos que más me emociona del retrato del marqués de Santillana fue su faceta militar, que yo desconocía por completo. Sé que mis sabios amigos saben de mí, pero yo no la conocía. Y es una faceta militar dura, constante y violenta. Es la figura de un gran guerrero totalmente alejado de la imagen angélica del poeta de las serranillas. Ese personaje que a veces aparece en las ilustraciones de libros infantiles con una lila en la mano. Bueno, pues nada, de lila nada, un espadón. Así que el marqués no era solo el autor del, ahora sí que cito a Menéndez Pelayo, del primer ensayo de nuestra historia literaria, que es el premio al Condestable de Portugal. Es una pequeña historia de la poesía absolutamente increíble,
para los años en que está escrito, ¿no? Sino que además fue una figura política decisiva que pudo llegar a derribar a Juan II, pudo llegar a cargarse al rey, ¿verdad? Pero se conformó con demoler al temible, valido Álvaro de Luna. Y voy a terminar ya con unas pocas palabras sobre el estudio de Juan de Mena. Este es un poeta que sí había yo leído, esta vez por influencia de Ferlosio, de Rafael Sánchez Ferlosio, quien lo tenía, como Menéndez y Pelayo, por una de las cimas de la poesía española. No somos en este momento, ¿no? En la totalidad del panorama literario español, para Ferlosio, Mena era una cima. Menéndez y Pelayo dice de él, ahora sí cito, fue quien por primera vez trajera a nuestra lengua a Homero. Esto es sorprendente, es un dato muy singular, porque en una época tan dominada por la tradición latina, todos ellos no solo conocían el latín, escribían el latín, sino que traducían a los poetas latinos, es el primer momento de esa influencia de la literatura latina, que Juan de Mena se interesara por Homero es realmente sorprendente. Y, por supuesto, el larguísimo poema, Las 300 o El laberinto de Fortuna, es el poema que más se acerca a Dante dentro de la literatura española. Fue sin duda el talento lingüístico, su carácter creativo, lo que más impresionó a Menéndez y Pelayo. Y a Ferlosio le fascinaba la inventiva de Juan de Mena. Porque este descendiente de Lucano, en realidad su modelo era Lucano, fue, cito otra vez a Menéndez Pelayo, el primer poeta español que tuvo formal y deliberado propósito de crear una lengua poética distinta de la prosa. Vean ustedes que estamos hablando de algo así como el Mallarmé de su generación. Porque verdaderamente, si ustedes tienen la paciencia de leerse Las 300, no es un poema fácil. Es maravilloso, pero no es fácil. Verán ustedes que inventó una enorme cantidad de neologismos. Cuando le faltaba una palabra en español, la cogía del francés, la cogía del italiano, le daba igual. Es decir, él lo que quería era construir una herramienta literaria capaz de expresar lo que él quería hacer, ¿no? Era verdaderamente un creador. Y como final tenía otro fragmento de Menéndez Pelayo, largo, claro, sobre la calidad inmensa de estos y, como me lo he olvidado, no se lo puedo leer. Muchas gracias. Bueno, empezaré solamente dando un ejemplo de uno de los neologismos creados por Mena, que está al comienzo de Las 300 y que es prepotente, en la dedicatoria misma, muy prepotente, don Juan el II, prepotens, el latín, lo toma directamente del acusativo, bueno, y crea el prepotente, ¿no? En definitiva. Menéndez Pelayo ha estado siempre muy presente en mi vida, digamos. Quizá, digamos, el momento en que fue más frecuente esa presencia fue en el escaso número de meses en que estuve como director en la Biblioteca Nacional, 10 meses escasos. Los que se acuerdan de mí todavía en la biblioteca, que no creo que sea nadie, pero en fin, me deben llamar Juaristi el Breve, por lo que me han dicho, porque bueno, me sacaron inmediatamente de allí, no porque hiciera ningún estropicio, sino para llevarme a dirigir el Instituto Cervantes, que también se las trae, pero en fin. Entonces, la presencia de don Marcelino en la biblioteca pues era continua y físicamente pues apabullante. Primero porque había sido el primer director de la Biblioteca Nacional en su nuevo emplazamiento, etcétera, ¿no? Y yo tenía además detrás de el despacho de la dirección, que no era un despacho, era una habitación bastante más grande, estaba llena de mobiliario, yo creo que de la época de
de don Marcelino, aunque veo una mesa de Hartzenbuch también ahí, digamos, en un rincón, pero eran todos muebles de estilo remordimiento español, lo que se llama el remordimiento español, con mucho cabeza de guerrero gótico y estas cosas. Pero detrás del sillón del director había un óleo grande de José Benlliure, un retrato sedente de don Marcelino, con la misma pinta aproximadamente que tenía don Marcelino cuando posó para Joaquín Sorolla en este retrato, que es un poco el motivo del cartel de este acto, y que, digamos, pertenece a la colección de la Hispanic Society, los Sorollas de la Hispanic Society. Según Xavier, que de esto sabe mucho, digamos, en el momento en que posó tenía 52 años. Yo creo que el de Benlliure no era muy posterior, además murió con 55 años, no le dio tiempo, digamos, a posar para muchos más cuadros. Sobre esa imagen sedente del don Marcelino de Benlliure se realizó la estatua que está en la escalinata de la Biblioteca Nacional y que una de mis sucesoras al frente de la biblioteca quiso quitar de la escalinata y tirarla por ahí, digamos, a un basurero, porque odiaba, digamos, a don Marcelino. Afortunadamente, don Marcelino resistió y no hubo forma de quitarlo de la escalinata, pero dio la vuelta, según cuentan, al cuadro. Lo descolgó y lo puso ahí en un rincón a don Marcelino. Bueno, pues efectivamente, don Marcelino estuvo muy presente, en mi caso, en esos meses, en esos escasos meses, pero ya desde la infancia había tenido, digamos, una presencia en mi casa, en las bibliotecas familiares. En la biblioteca de mi padre estaba la historia de los heterodoxos, parte Tomás, yo creo que era de las primeras ediciones de la Biblioteca de Autores Católicos, y después en la de mi abuelo paterno estaba la historia de las ideas estéticas, pero en el colegio, yo fui a un colegio del Opus Dei, el primer colegio del Opus Dei en el mundo, Caztelueta, un colegio de Bilbao, de Las Arenas. Entonces, bueno, digamos, la casa tenía una cierta veneración por don Marcelino y estaban ahí las obras completas en la biblioteca, que nos era accesible a los alumnos. Y la edición del CSIC, la edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que creo que se empieza, digamos, a editar en el 56, con el centenario del nacimiento de don Marcelino. Entonces allí leí los orígenes de la novela y leí también la antología de poetas líricos, castellanos, y sobre todo La primavera y flor de romances, la edición que había hecho don Marcelino de la colección de romances de Durán y Wolf, de Agustín Durán y de Ferdinand Wolf, que determinó en cierta forma, digamos, lo que después fue mi práctica como filólogo, trabajando, digamos, en la tradición oral y fundamentalmente en el romancero. Algunas veces me he preguntado por qué, digamos, esa presencia de la obra de Menéndez Pelayo, no en el colegio, sino en las bibliotecas familiares, o sea, en el caso de mi padre y de mi abuelo. Obviamente, tanto mi padre como mi abuelo eran nacionalistas vascos, pero nacionalistas vascos de la vieja escuela, y por tanto católicos, efectivamente, y don Marcelino pues formaba parte de su cultura, de la cultura, diríamos, de esa clase media católica del norte, y además con una relación bastante curiosa con Santander, porque hay una leyenda negra a propósito de esto, que dice que los de Bilbao nos llevamos siempre muy mal con los de Santander. De hecho, hay un documental sobre la vida de Dolores Ibarruri, de Pasionaria, donde está ella, digamos, plantada sobre un paisaje, el paisaje, digamos, de las minas a cielo abierto del hierro de Vizcaya. Por cierto, Dolores Ibarruri era hija de un artillero carlista, que después fue artillero también en las minas, y fue ella, como ustedes saben, catequista en la Casa León 13 de las minas de Gallarta. Entonces, en esa primera escena del documental, Dolores Ibarruri aparecía cantando una versión en castellano del Guernica Coarbola de Iparraguirre, que decía: el árbol de Guernica nunca se secará, y si se seca el árbol las ramas quedarán,
si se secan las ramas ya sabremos qué hacer, matar a los maquetos, dar fuego a Santander. Era una cosa un poco agresiva, ¿no? Como el marqués de Santillana, pero a lo bestia, ¿no? En principio. De todas formas, digamos, eso, como digo, es una imagen un tanto falsa. Porque, de hecho, los de Bilbao hemos tenido siempre mucha simpatía por Santander, mucha más por Santander que por San Sebastián, pues no van a comparar. O sea, ni de lejos. El enemigo está donde está, efectivamente. Entonces, esto en el fin del siglo, en lo que fue la cultura bilbaína, la cultura civil de fin de siglo, se notaba bastante. Por ejemplo, el propio Unamuno habla de la enorme afición que había en Bilbao a las novelas de Pereda. Pereda era probablemente el autor más leído, digamos, en Bilbao. Por otra parte, el gran corresponsal de Unamuno en esos años finales del siglo XIX y del XX, Pedro Mujica, que era, digamos, un lingüista de Bilbao, que estaba en esos momentos en Berlín trabajando, vivió toda su vida profesional, digamos, en Berlín como profesor. Su tesis doctoral fue una tesis sobre el dialecto montañés. ¿Por qué? Digamos, porque en Bilbao se hablaba el dialecto montañés. El verdadero castellano de Bilbao era el mismo que el de Santander. Para nosotros en esos momentos Santander era toda Cantabria, en principio, todo. Salvo el caso de los diminutivos enuco, que nunca hemos tenido, pero el resto era santanderino puro, ¿no? Y de hecho, incluso la influencia de Pereda y del peredismo fue tan fuerte que la literatura vasca de esos años, la literatura vernácula, la literatura en euskera, cuando se publican las primeras novelas en euskera, las primeras novelas en euskera son imitaciones de las novelas de Pereda. Son dos novelas de Domingo Aguirre, de un sacerdote de Ondarroa, que escribió una novela del mar y otra de la montaña. Cresala, que era la novela del mar y que correspondía, digamos, a Sotileza, y después la de la montaña, Garoa, o el helecho, que correspondía a Peñas arriba. Por tanto, la relación, digamos, de Bilbao con Santander era intensa. Y también el propio Menéndez Pelayo tenía ahí sus amigos en Bilbao. Hay un caso muy curioso, que es el de la amistad que le une a un personaje que era gordo como don Marcelino, generoso y estupendo como don Marcelino, soltero como don Marcelino. La única diferencia es que era muy partidario de la Edad Media. Don Marcelino no soportaba, como ustedes saben, la Edad Media. Aquel verso que tiene de su Oda Horacio, de lejos de mí, las nieblas hiperbóreas, ¿no? Y en esa especie de rechazo a la Edad Media. La Edad Media para él estaba identificada con la Reforma y con el luteranismo. Es curioso, él decía que Lutero era mucho más deudor de la Edad Media que la Contrarreforma. Para don Marcelino, obviamente, la Contrarreforma católica es Renacimiento, fundamentalmente. La forma del Renacimiento español e italiano es la Contrarreforma. Y rechazaba la Edad Media. Pero, como digo, digamos, este personaje que se llamaba Vicente de Arana fue un mentor de Unamuno, un autor de novelas históricas en castellano y primo de Sabino Arana. Entonces, en el año 1884, él había publicado un libro que se llama Los últimos iberos, una novela absolutamente infumable en estos momentos, el pobre Vicente de Arana, y se la manda, digamos, a don Marcelino para, digamos, que le haga, digamos, alguna reseña amable y halagüeña. Y se la hizo, pero no se curó, digamos, de omitir un juicio sobre la literatura de los vascos, así en general. Es que el problema de las novelas históricas en el País Vasco es que los vascos no han tenido historia. Como las mujeres honradas, los vascos no han tenido historia, los vizcaínos, los vascongados no han tenido historia. Pero es un autor tan simpático, este Vicente Arana, etcétera, que he recomendado la adquisición de todos los ejemplares, pues no había vendido ni uno, digamos, por el Ministerio, pues el Ministerio de Instrucción Pública, me figuro, para que lo regale por las bibliotecas. Muy bien, pues por otra parte, hay que tener en cuenta que, incluso un inciso, la palabra maqueto viene de Santander, viene del dialecto santanderino, es como llamaban en Santander a los forasteros, incluso a los que llegaban de Bilbao. La adopta Sabino Arana, pero la adopta de Santander. Tanto Menéndez Pelayo como Pereda
eran, al contrario de lo que se suele pensar, digamos, muy partidario de los particularismos forales españoles. Y eran es decir, esta apreciación sobre lo que había sido la literatura y la historia de los vascos no tiene nada que ver con la simpatía natural que tanto Menéndez Pelayo como Pereda tenían, digamos, por los vascongados en general y por los catalanes. Incluso hay una tesis de Laureano Bonet que es precisamente sobre la visita de Pereda a Cataluña, digamos, cuando es recibido en olor de multitud, obviamente en Cataluña, porque era alguien muy querido en Cataluña, como Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo había ido a estudiar a Barcelona. Había dicho dijo varias veces que era una suerte el haber ido a Barcelona, porque eso le había protegido, digamos, contra dos peligros, ¿no? La escila de los neotomistas, de los neoescolásticos y del padre Ceferino González, etcétera, y el caribdis de los institucionistas, de los krausistas. Dijo, él se decidió por, digamos, la filosofía dominante en esos momentos en la Universidad de Barcelona, que era la filosofía escocesa, ¿no? El empirismo escocés, era Balmes, era Llorens, era Martín de Chalá, etcétera, que fue la filosofía de don Marcelino. Don Marcelino es uno de los autores que más utiliza esa palabra que después se desprestigió tanto, gracias a Gramsci, entre otras cosas, que era lo de sentido común. Don Marcelino defendía el sentido común y defendía una filosofía del sentido común. Se enfrentó por eso, digamos, a muchos de los filósofos neoescolásticos y a los hegelianos de su época, que eso creían que era una forma de infantilismo en su caso. Bueno, en la universidad, obviamente, en mis años de estudiante, seguí leyendo a Menéndez Pelayo, pero me encontré, digamos, con una universidad pública en esos momentos que rechazaba frontalmente, digamos, a Menéndez Pelayo. Se hacía un silencio sobre Menéndez Pelayo. Únicamente oí a uno de mis profesores en la Universidad de Sevilla romperlo una vez y además de una forma bastante despectiva. Y era un jesuita, era un profesor catedrático de lingüística que había estudiado en Michigan, en Ann Arbor, era jesuita, venía con el alzacuello todavía a clase. Hizo una observación así, digamos, un poco absurda sobre el Menéndez Pelayo paleofranquista, más o menos. Bien, eso es lo único la única sandez que oí en la universidad, pero el resto fue silencio, fue una especie de enorme manto de silencio que pesaba sobre don Marcelino Menéndez Pelayo. Volví a recuperar, digamos, un trato asiduo con don Marcelino en mi tesis, cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, sobre los orígenes del concepto de intrahistoria en Unamuno, y de ahí en adelante sobre todo lo que he trabajado, digamos, sobre Unamuno o sobre otros contemporáneos, diríamos, o discípulos de Menéndez Pelayo, porque Menéndez Pelayo en la Universidad de Madrid fue profesor y maestro de varias generaciones. Entre sus discípulos estaba el que más lo reivindicó como discípulo suyo, que fue Unamuno. Unamuno, que era 5 años mayor que Menéndez Pidal. Menéndez Pidal también fue su discípulo. Menéndez Pidal lo rechazó, digamos, como mentor. Jugó un poquito, digamos, con esto, pero, digamos, para Menéndez Pidal nunca fue Menéndez Pelayo, digamos, un ejemplo a seguir como filólogo, como lingüista. Sí, en cambio, digamos, dijo maravillas de él como escritor y como crítico literario, no como lingüista. Incluso se pasó en el elogio en una especie de pirueta envenenada, digamos, contra Menéndez Pidal, que decía, contra Menéndez Pelayo, que decía, bueno, nosotros íbamos al Ateneo, digamos, a oírle sus conferencias sobre autores del Renacimiento español, autores del siglo XVII, etc. Dice, era capaz de transformar a los peores escritores de esa época y a las mayores medianías, digamos, en figuras absolutamente atrayentes. Pero cuando íbamos, digamos, a los escritores en sí, veíamos que no era para tanto, ni mucho menos, y que no eran dignos de dedicarles ni 5 minutos. Pero, digamos, el encanto de don Marcelino estaba en que a través de su elocuencia, a través de su incluso cariño por estos autores, por los mínimos, digamos, conseguía convertirlos en algo muy atrayente.
después se nos caían de las manos. Esta fue un poco la posición de Menéndez Pidal prácticamente a lo largo de toda su vida con respecto a don Marcelino. ¿Por qué? Digamos, porque Menéndez Pidal competía por don Marcelino, digamos, por la herencia del que había sido el maestro de don Marcelino, pero no de Menéndez Pidal, que era Milà i Fontanals, don Manuel Milà i Fontanals. Don Manuel Milà i Fontanals fue una figura fundamental en la Renaixença catalana, era un hombre de la generación romántica anterior, por cierto, fue un hombre fundamental de la Renaixença catalana, pero no escribió en catalán, escribió en español, escribió en castellano, que era como escribieron los primeros autores de la Renaixença catalana, Pablo Piferrer, etcétera, etcétera. Entonces, Menéndez Pidal no había recibido lecciones, no había ido a las clases de Milà i Fontanals. Don Marcelino sí. ¿Qué pasa? Que Milà i Fontanals había sido el primer autor español del XIX en ocuparse del romancero y de la épica, que era en lo que quería triunfar, y triunfó de hecho Menéndez Pidal. Y ahí no le interesaba tener un rival, y el rival obviamente era don Marcelino. De hecho, en el discurso de entrada en la academia de Menéndez Pidal, que entró, digamos, 15 años después de don Marcelino, que iba a entrar en el 83, Menéndez Pidal entró en el 98, prácticamente. Entonces, don Marcelino no se privó de darle un pellizquito de monja a Menéndez Pidal, que no estuvo nada mal. Dijo, bueno, porque aquí don Ramón, el estupendo don Ramón, el egregio don Ramón, nadie sabe más que él del poema del Cid, etcétera, fue discípulo de Menéndez Pidal, como él dice, pero según la letra, no según la carne. Yo le he oído a Menéndez Pidal, a Milà i Fontanals en sus clases, Menéndez Pidal no le oyó. Y bueno, eso tenía su retranca porque, en fin, como dice la doctrina católica, bueno, digamos, la salvación viene según la carne, digamos, no según el espíritu, en principio. Pues ahí está la cosa. Bien. Menéndez Pelayo, digamos después, como he sabido, pues ha tenido mala fortuna en general en la posteridad. ¿Por qué? Digamos, porque han caído sobre él una serie de sanbenitos distintos. El fundamental es este que se ha repetido hasta la saciedad en los últimos, digamos, 70 años, que es el del paleofranquismo de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo murió, por supuesto, en 1912, no tuvo tiempo ni de conocer a Franco, supongo que por entonces debía estar todavía en la Academia Militar de Toledo. Pero, digamos, le ha caído eso desde el año 56, sobre todo, el centenario, los fastos del centenario, sirvieron a la oposición del momento y al propio Menéndez Pidal, entre otras cosas, para tirar por elevación contra don Marcelino, atacando fundamentalmente, digamos, a los organizadores del centenario, pero tirando por elevación, como digo, contra don Marcelino. Así Menéndez Pidal, pues por ejemplo, dijo, bueno, estos es que realmente lo único que tienen que decir de Menéndez Pelayo es que fue un gran católico, como si no hubiera hecho otra cosa Menéndez Pelayo en su vida. Y de alguna forma el propio Menéndez Pidal pues boicoteó los actos del centenario. Sin embargo, como ha dicho Félix, hay un aspecto, digamos, paradójico, y es la simpatía que buena gente de nuestra generación y de la anterior, que no estaban, digamos, en la misma onda política ni ideológica ni de Menéndez Pelayo, profesaron a la historia de los heterodoxos españoles. Efectivamente, Juan Goytisolo se sumergió en los heterodoxos para encontrar, digamos, algunas figuras a rescatar ahí. Lo hizo también Fernando Sánchez Dragó, que después tiró por otra parte distinta, pero Edgar Goris-Llavidis, obviamente, él lo dice desde el primer momento, es un producto de su lectura de los heterodoxos. Lo hizo Fernando Savater, lo hizo Félix de Azúa, como él mismo ha confesado, lo hice yo. Lo que pasa es que yo tengo que decir que la verdad no es que me defraudasen los heterodoxos, me interesó muchísimo.
no me defraudaron, digamos, la historia de los heterodoxos españoles. Los heterodoxos españoles sí, me han defraudado siempre. Me parece que, además, en la mayor parte de los casos, como observaba don Marcelino a propósito de Arnaldo de Vilanova, digamos, los heterodoxos, toda heterodoxia tiene, digamos, una mistura de besania, de locura, ¿no? Digamos, hay algo que en los heterodoxos le producía una especie de repelús a don Marcelino. Por otra parte, digamos, hacía distinción también entre los heterodoxos, digamos, que le parecían brillantes, en principio, y los heterodoxos mediocres a los que no dedicaba cuatro frases despectivas, ¿no? Este don Hermógenes, maestro de la escuela de magisterio, era un espiritista, bueno, indecente, cosas. No utilizaba estos términos que estoy diciendo. Nunca era insultante, don Marcelino, y esto es importante. Era de una generosidad extrema con sus rivales políticos. Buscaba la amistad de sus rivales políticos. Fue amigo de Castelar, que estaba en el extremo opuesto. Fue amigo de Galdós, con el que terminó un poco mal, pero no por él, sino por Galdós, por Pérez Galdós. De hecho, fue el que le dio la réplica a Pérez Galdós en su entrada, digamos, en la academia. Bueno, la cuestión del don Marcelino polígrafo. Hay una palabra que ha sustituido a la de polígrafo, aunque no quiere decir exactamente lo mismo, en la polímata, ¿no? Sobre todo a partir de la publicación del libro de Peter Barker, como esta universidad que tenemos es una universidad de un mimetismo y de una falta de originalidad absoluta, han adoptado, digamos, lo de polímata y han olvidado lo de polígrafo. ¿Viene a ser lo mismo? Pues no exactamente. El polímata puede dedicarse a actividades distintas, puede ser, bueno, pues digamos, alquimista, químico, cantante de rock y otras cosas más. Eso no quiere decir que tenga demasiado valor. El polígrafo era otra cosa. El polígrafo, digamos, el concepto de polígrafo era alguien que se dedicaba, digamos, con cierta calidad, digamos, a distintos géneros del saber o de la literatura. Y eso era lo que querían decir, digamos, cuando se le calificaba, digamos, a don Marcelino del gran polígrafo español. Hay alguien que disiente de eso y que a mí me convence bastante su disensión. Es Francisco Pérez Gutiérrez. Francisco Pérez Gutiérrez, un crítico literario, un devoto de don Marcelino, por otra parte, cántabro, no santanderino, cántabro de Guriezo, y autor de varios libros fundamentales sobre la generación del 68, de Renan, etc. Hablando de don Marcelino, dice que él nunca fue un polígrafo, porque tuvo un proyecto, don Marcelino. Y el proyecto de don Marcelino Menéndez Pelayo era una vindicación absoluta del humanismo español, no de la contrarreforma, del humanismo español. Voy a leerle solamente un párrafo no de don Marcelino, un pequeño párrafo de Pérez Gutiérrez, donde dice esto, digamos, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Dice, por todas partes se le ofrecen, hablando de la visita de Menéndez Pelayo a Nápoles, cuando en Nápoles descubre, digamos, el paganismo, ¿no? El viejo paganismo clásico a la edad de 20 años, cuando dice, por todas partes, en Pompeya, esto está en un escrito, en un ensayo de Pérez Gutiérrez que se llama Ayer estuve en Pompeya, que lo publicaste tú, si no recuerdo mal. Dice, lo que no puede caer, por todas partes se le ofrecen las huellas del paso de las gentes españolas en Nápoles durante la Antigüedad y la Edad Media. Pero de lo que no puede cabernos la menor duda es que ese entusiasmo a donde se dirige como una flecha es al Renacimiento. Hay que escuchar la melodía que se desliza bajo los datos históricos. No se reduce a ser un insufrible futuro polígrafo. Odio este término que tanto ha contribuido al falseamiento de su imagen. Quien refiere sus hallazgos documentables o librescos no es un polígrafo, sino un espíritu que parece arder sin consumirse en la comprobación de las altas pasiones que le arrastran. La pasión por el Renacimiento, la pasión, digamos, por la antigüedad pagana y por la antigüedad clásica. Si hay alguien al que es comparable don Marcelino Menéndez Pelayo, digamos, en la cultura europea, digamos, como este descubrimiento, digamos, por un católico de la antigüedad clásica y la consideración de la antigüedad clásica como una especie de preparatio fidei, de preparación de la fe, es autores como Charles Péguy,
o como Simone Weil, diríamos. Peggy, que escribe el Clio, el diálogo con el alma pagana desde el cristianismo, etc. Es, digamos, en ese sentido, profundamente conmovedora la figura de don Marcelino, ¿no? Esa necesidad de fundir el Renacimiento con sus raíces paganas clásicas con la Contrarreforma. Bien, bueno, simplemente quiero evocar que cuando estaba yo en la Biblioteca Nacional, en fin, en esos breves meses, bueno, don Ignacio Hernando Larramendi me hizo llegar el CD-ROM. Yo creo que fui uno de los primeros destinatarios, se había entrado en el 2000, pero el CD-ROM era del 99, creo recordar, y después Luis Hernando Larramendi me regaló, digamos, la colección de polígrafos españoles de la Fundación Tavera, que ya, por supuesto, como están también en CD-ROM, pues son irreproducibles. Espero que pasen muy pronto a otra forma. En el último número de Letras Libres, que es una revista que editan en México y en España Enrique Krause y otros amigos míos, es un número monográfico dedicado a México y a España. En estos momentos, además muy oportuno, dentro de la bronca absolutamente artificial montada desde México contra España por los dos últimos presidentes mexicanos. Pues bien, se reproduce, digamos, un artículo que ya se había publicado en la misma revista en 1912 de Christopher Domínguez. Christopher Domínguez es un escritor mexicano de la generación siguiente, digamos, a la mía, y es un artículo que intenta señalar, digamos, cuáles han podido ser las causas del olvido y del silencio sobre don Marcelino. El hecho, por ejemplo, de que don Marcelino no se asomase demasiado, digamos, a la Europa protestante, digamos, lo cual le alejó de la República de las Letras europea, en definitiva. Y el hecho de que tampoco supiese descubrir en América en esos momentos los elementos nuevos que estaban apareciendo, por ejemplo, el modernismo. Supongo porque el modernismo le parecía una versión del romanticismo medievalista europeo, solamente que en vez de castillos y caballeros tenía indios con plumas y aztecas y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues ignoró a Rubén Darío, por ejemplo. Y obviamente, digamos, el tercer elemento que no podía privarse de mencionar Christopher Domínguez es la acusación de paleofranquismo. Pero dice algo que yo siempre había sospechado y lo había dicho, y lo había escrito, por otra parte, que es que don Marcelino forma parte, es el origen de una tradición de literatura y de escritura española, hispanoamericana, muy moderna. Es decir, Unamuno fue un discípulo literario de don Marcelino Menéndez Pelayo. La escritura de Unamuno no tiene que ver, digamos, con la escritura de la generación del 98, la gente de la generación, tiene que ver con la escritura de don Marcelino, y como mucho con la de Clarín, pero fundamentalmente con la de don Marcelino Menéndez Pelayo. Pero lo más importante es que Borges es un discípulo de don Marcelino Menéndez Pelayo. Y eso lo dice Christopher Domínguez aunque se equivoca, dice que Borges como poeta es un discípulo de la poesía de Menéndez Pelayo. Yo creo que fundamentalmente Borges es un discípulo como prosista de la prosa de don Marcelino Menéndez Pelayo, el mejor prosista español del siglo XIX, con diferencia. Nada más. Bueno, pues no sé qué puedo decir ya con estas palabras tan eruditas de dos profesores tan importantes como me han precedido en el uso de la palabra. Y he tenido un PowerPoint que es justamente, he cogido de la carátula del disco que se publicó en 1999, que se ha hecho varias veces mención esta tarde. Este es el estado de la cuestión en los años 90 del siglo pasado, cuando empezó a
utilizar la digitalización de los textos. Ahí se detalla los proyectos que fueron muy importantes, el Oxford o los manuscritos del Mar Muerto, y al final hago una referencia a el proyecto Admite, que se hizo en 1992, lo hizo la sociedad para conmemorar el centenario de América, que estuvimos también la Biblioteca de España, y sobre todo fue cuando Ignacio Ramendi creó la empresa Digivis para dar esa visibilidad a esos textos. Como ya antes Margarita se ha hecho referencia a don Ignacio Ramendi, que fue un gran empresario español. Él cogió en 1955 una mutua de seguros que estaba quiebra, y lo transmutó a la empresa Mapfre. Mapfre, que es la mayor empresa de seguros de España y la quinta del mundo. Eso fue la labor empresarial de don Ignacio, pero también fue un gran mecenas. Entonces se hizo un libro sobre el mecenazgo de don Ignacio que publicó la Fundación Mapfre Tavera, que fue una de las muchas fundaciones que don Ignacio creó de su vida. Este es el disco que se publicó en 1999 y que recogía las obras completas de don Marcelino y también su epistolario y una gran bibliografía sobre Marcelino. Y también publiqué yo en ese disco un inédito de Menéndez Pelayo dedicado a la imprenta de Santander. El proyecto fue fruto de un acuerdo con la Caja de Ahorros de Cantabria, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la Fundación Ignacio, la Fundación Universitaria Española y sobre todo con el trabajo de Digivis. Digivis fue la empresa que llevó a cabo este proyecto, que era tan pionero en 1999 y al día de hoy sigue siendo un trabajo pionero en la web, como veremos luego. Se presentó en la cátedra de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, que por cierto lleva 5 años cerrada por unas obras que no se concluyen nunca. Y luego se presentó también en Space Society en Nueva York, y luego se presentó también en la Biblioteca Nacional de Historia y Antropología de México, y la presentación lo hizo nada menos que el profesor José Luis Martínez, que luego fue el encargado de hacer las obras completas digitales de Alfonso Reyes. Este proyecto pasó a la web, como se ha dicho antes, y me gusta recordar la palabra a doña Lourdes Martínez, mujer de don Marcelino, que justamente en esta... sí, perfectamente.
Entonces, bueno, presentó esta biblioteca virtual en la web y en este mismo Casa de América, pues cuando se presentó otro de los proyectos que se llama la biblioteca virtual de la ciencia y la técnica en la empresa americana, que recoge todas las aportaciones científicas que hizo España en el siglo XVI y XVII, que eran totalmente pioneras. Bueno, pues cuando se presentó esa biblioteca virtual en la Casa de América, doña Lourdes estaba muy mal. De eso murió 4 o 5 días después, pero tenía esa visión de compromiso del trabajo, y me acuerdo que cuando se iba allá, pues me dijo, Javier, fui a verle, me dije, hoy no nos podemos tomar una copita de anís, porque siempre nos íbamos a tomar una copita de anís cuando hacíamos nuestros trabajos. Está en la web, y ahora veremos una cosa muy importante. Está en la web. Bueno, hay una cosa que usamos mucho los bibliotecarios que se llama la bibliometría. Bueno, pues también hay una cibermetría para ver cuál es el impacto que tienen las cosas que están en la web. Aquí están, son completas. Y ahí se dio un impacto tecnológico muy grande, como he dicho antes, a través de la empresa Digivis, que ha sido durante 25 años, ha sido liderada por una de las hijas de don Ignacio, que es Tachi Elando Radamente, que está aquí. La empresa Digivis este año se ha fundido con la otra empresa que se llama Barats, que es la mayor empresa de automatización de bibliotecas en España, pero también en Portugal, en Francia, en muchos países hispanoamericanos. Y pensamos que podemos hacer un trabajo en conjunto muy apropiado. Las obras completas de Menéndez Pelayo están también en EPUB y se descargan muchísimo. De hecho, es curioso que la obra que más se descarga de las obras completas de Marcelino son la historia, las ideas estéticas. Es curioso que tenga tantas descargas, pero todo eso está medido por Google Analytics, que es una... Esto es nuestro marchamo de calidad. Ahí se ve cuáles son los proyectos que hacemos y tienen más descargas. Por ejemplo, la biblioteca virtual de la Escuela de Salamanca, o por ejemplo, nada menos que la biblioteca virtual de traductores de Toledo. Tenemos aquí en esta sala al que empezó a poner esta nueva etapa, nada menos que de la Escuela de Traductores de Toledo, que es el profesor Radamendi, que es catedrático de Estudios Árabes de Toledo. Esas estadísticas son muy buenas. Es decir, estamos hablando de más de 3 millones de visitas a nuestra biblioteca virtual, siendo una biblioteca virtual pequeñita. Y hay más de 1 millón de visitas a esa biblioteca virtual de Polígrafo. Son unas estadísticas muy buenas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España tiene una biblioteca virtual donde están los libros digitalizados en la Biblioteca Nacional de España. Pues bien, nosotros tenemos muchos menos, como es natural, en la Fundación Ignacio Radamendi, pero nuestras estadísticas están, digamos, un orden de magnitud de 1, lo cual es... ¿Por qué? Ya veremos por qué tenemos tantas visitas, por qué no podemos comparar con grandes bibliotecas de toda España.
La idea de bolígrafo, que ha sido ya comentada, viene de unas conferencias que dio don Marcelino en el Ateneo de Madrid. Y a partir de esas conferencias que se hicieron en Ateneo, sus discípulos más importantes, como Adolfo Molilla, y luego, al día de hoy, las ideas de Avellán, nos ha permitido configurar una biblioteca de autores españoles, portugueses, hispanoamericanos, brasileños, que tengan que ver con sus ideas sobre la historia de la filosofía española. Don Marcelino pensaba que en España había 6 grandes escuelas de pensamiento: Séneca, Maimónides, Averroes, Llull, Vives y, sobre todo, Suárez, que es el gran representante de la Escuela de Salamanca. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto muy bonito, muy potente, que es la biblioteca virtual de la Escuela de Salamanca, utilizando la tecnología Linked Open Data. Bien, al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo ese proyecto de la Escuela de Salamanca, donde están todos los grandes profesores de la Escuela de Salamanca, en el Max Planck Institute hacen un proyecto similar, dedicado a la Escuela de Salamanca. Bueno, nosotros somos 2 o 3 y en los alemanes son más de 30. Pero, sin embargo, el caso de estudio que utilizan ellos es la visibilidad y la accesibilidad en un entorno Linked Open Data de la Escuela de Salamanca. Eso da idea de los metadatos, la calidad de los programas que utilizamos. Por cierto, si ustedes buscan por estos autores en, por ejemplo, GPT, utilizando inteligencia artificial, verán que esa información está muy bien recogida en inteligencia artificial. Es una cosa muy notable. Por ejemplo, aquí se ve cómo está Menéndez Pelayo racionalizado una serie de vocabularios de valores, tanto españoles como europeos o americanos, y la cantidad de enlaces que acompañan a la descripción de los registros de autoridad, los objetos digitales, utilizando esa tecnología Linked Open Data. Por cierto, cuando yo hablo con mis compañeros bibliotecarios, dicen, hombre, eso está muy bien, pero claro, eso te lleva una mañana a ponerlos. Pues no, tenemos una tecnología que de forma tal que se hace de forma automática, aunque siempre hay que hacer una pequeña corrección. Hace poco di una conferencia en Oviedo y utilicé GPT y me enteré que Menéndez Pelayo había hecho una historia de la filología, de la filosofía española, lo cual es un error total. Pero hay que tener mucho cuidado con la información que da GPT, en general, la información ahí. Por ejemplo, aquí tenemos, una idea de cómo lo que hacemos en la Fundación Inocente es caso de estudio de lo que hace la Biblioteca Virtual Europea, donde están casi 3.000 instituciones de toda Europa. Hay algunas que no son europeas. Bueno, pues eso se hace utilizando el modelo de datos que ha sido definido por la Fundación Ignacio Larramendi. Y es curioso porque el caso de estudio de Europeana, de la Biblioteca Virtual de Europea, se basa en un filósofo español que se llama Francisco Sánchez, que, por cierto, tenía la misma bisabuela que Montaigne, lo cual no está nada mal,
y que se presentó en Tui. Lo presentó Luis Hernando Larramendi. Aquí está su vida y su hijo, que bueno, pues era un timbre de gloria, porque ahí nació Francisco Sánchez, que un libro maravilloso que se llama Que nada se sabe. Y eso, cuando Descartes estaba haciendo el curso del método, pues le mandó un borrador al abate Manser, que era su confidente. ¿Y qué le parece a usted? Y dijo, pues hombre, está muy bien, pero eso ya lo ha dicho Sánchez. Es decir, eso que quería hacer Menéndez Pelayo, que como bien ha dicho antes John, hay que dar visibilidad lo que quería hacer Menéndez Pelayo, que dar visibilidad y accesibilidad a la historia del pensamiento español. Primero, él lo hizo con su propia biblioteca en Santander. Luego, nosotros lo hizo las obras completas. Y ahora la Fundación Lázaro Larramendi, con proyectos como la Escuela de Salamanca o la Escuela de Traductores de Toledo o los mozárabes, que tenemos muchísimas descargas, lo cual es muy llamativo, pues se basan en un modelo de datos que fue definido con la ayuda de la Fundación Lázaro Larramendi y además basado en un autor español del siglo XVI como Sánchez. Antes ha hecho referencia a dos proyectos muy interesantes. Uno, el proyecto que llevó a cabo la Fundación Mapfre, cuando don Ignacio fue capaz de reunir nada menos que 250 títulos en una colección llamada Mapfre 1492. Bueno, para que esos libros estén disponibles, están ahora subidos en la biblioteca virtual de Polígrafos, porque comparten con la misma temática los polígrafos con esa biblioteca virtual. Y luego se hizo ya en 1995-96, y lo hizo Digivis, que fue cuando empezó la digitalización de los materiales bibliográficos en la Biblioteca Nacional de España. Es decir, empezó la digitalización de los materiales bibliográficos en la Biblioteca Nacional de España, empezó Digivis, empezó don Ignacio. Era un proyecto muy pequeño, pero nada menos que están digitalizados 4.000 obras que están accesibles. Antes estaban en un Ocerron y ahora están en la web. Con esta misma tecnología hemos hecho, por ejemplo, hace un par de años, las obras completas de Valle Inclán, o los materiales que se hicieron para hacer el Corpus Hispaniorum de Page que hizo el Consejo, donde estaban todos los grandes pensadores del siglo XVI, la Escuela de Salamanca. Pues bien, todo eso están recogidos en unos materiales que tiene la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Ahora mismo estamos acabando otro proyecto que se llama Desde Mayans hasta Menéndez Pelayo. Mayans es un cambio de paradigma. Mayans es capaz de empezar de hacer una nueva historia de la bibliografía española. Hay que tener presente que, por ejemplo, la primera bibliografía que hacen de Cervantes lo hizo Mayans, pero es curioso que esa
esa biografía de Cervantes lo hizo por encargo de unos ingleses. Es un cambio de paradigma. Entonces, desde Mayans hasta Menéndez Pelayo, que son un poquito más de un siglo, es un cambio de paradigma muy grande. Y eso estará a disposición del público seguramente en 3 o 4 meses más. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Javier, has hecho una panorámica que nos ha hecho darnos cuenta de la trascendencia de este proyecto, de todo cómo continúa, también de la importancia de haber creado una empresa como Digivis, precisamente para no ser deudor de licencias extranjeras. Ahí está la visión empresarial de no solo tener una idea magnífica, sino saber cómo llevarla a cabo. Creo que esto es algo que continúa. Permítanme que una reflexión, puesto que todo esto son proyectos nacidos de este espíritu visionario y entusiasta. Me ha gustado que se ha hablado aquí de pasión a propósito de don Marcelino y también de la poesía. Como la Fundación Ignacio Larramendi, es importante recordar que está constituida por, digamos, el patrimonio de Ignacio Larramendi a su jubilación. Es decir, en vez de dedicarlo, su jubilación voluntaria, podría haber continuado en sus cargos en Mafre, pero decidió a los 65 años, jovencísimo, abandonarlo y dedicarse a otras cosas, y todo su patrimonio ponerlo en la Fundación. Quiero decir que ese patrimonio no ha pasado a sus hijos, a nosotros, que estamos aquí casi todos, y realmente estamos orgullosos porque esta es una herencia. Para mí esta es una herencia. Cuando veo esto, cuando Javier habla de Europeana, cuando habla de caso de estudio, cuando habla de accesibilidad, de todos estos datos, de esta posibilidad, yo me siento infinitamente más contenta que si me hubiera comprado un Porsche o un yate. Así que muchas gracias. Por otra parte, agradezco a Jon Juaristi esa maravillosa presentación personal y al mismo tiempo muy detallada de la importancia y de la presencia de Menéndez Pelayo, a pesar de haber sido Juaristi el breve, pero veo que yo recuerdo mucho a mi padre hablar de cuando quedaba a esas comidas para hablar de tantas cosas. Y bueno, Félix de Azúa, que se ha incorporado en el último momento, yo creo que nos ha creado algo maravilloso, que ha conseguido, sin leer, que vayamos todos. Yo me he apuntado las páginas. Esto es lo que se llama crear suspense, ¿no? Es como la elipsis en el cine, que se ve una mano y ya no se sabe, el famoso guante de Hilda, ¿no?, que todo el mundo imagina. Pues hemos imaginado de todo. Así que muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a Casa de América, que, como también se ha dicho, es un lugar absolutamente familiar. Yo durante años pensaba que es que mi padre vivía aquí, porque siempre estaba en un acto, en otro acto, en otro acto, y luego ese acto que ha mencionado Javier, que por supuesto para todos nosotros es muy entrañable, que por cierto está perfectamente accesible en el YouTube de Casa de América, en la ciencia y la empresa, ¿cómo es? La empresa y la técnica, no, ¿cómo es? La ciencia y la técnica en la empresa americana, gracias, esto es un público entregado, pues y que efectivamente mi madre salió del hospital y bueno, estuvo allí como una jabata presidiendo el acto, y eso, digamos que fue su última entrega a la Fundación, que en esos momentos presidía. No digo nada más, solo que ahí ahora mismo podemos compartir un pequeño refrigerio todos juntos para seguir hablando de don Marcelino, de la Fundación, de la Casa América y de lo que se tercie. Muchas gracias a todos.